¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me podrían escribir en el chat si es que logran escucharme? Ok, perfecto. Hay que esperar un par de minutitos más para que entren sus compañeros, aunque creo que ya somos buena cantidad. Así que serán un par de minutitos más y empezamos. ¿Listo? Ya estamos en el segundo módulo, así que hay que ya ponerle un poquito más de entusiasmo. Todavía estamos por el camino a seguir con las clases. Un par de minutitos y empezamos. Por el momento quisiera saber, chicos, qué tal les ha ido en su examen. Me gustaría saber si tienen alguna queja con el examen, si ha estado todo ok, si han habido algunas preguntas, no sé, quizá que podamos, quizá al final de la clase resolvamos el examen, si es que les parece, ¿no? Algunas dudas, ¿no? O las que quizá no hayan salido. ¿Qué les parece? Las notas se las va a dar la señorita Maylin. Yo no tengo las notas, a lo mucho sé que creo que todos han aprobado, me parece, pero no sé más. La señorita Maylin es la que se va a encargar de darle las notas. Pero conmigo podemos resolver el examen, quizás las dudas, ¿no? Eso es lo que más importa. No, yo no lo califiqué, yo di las respuestas y la señorita Maylin me parece que lo ha calificado. Justo también quería saber un poquito de eso para ver en los otros exámenes, ya más o menos medirlos, ¿no? Para saber cómo dar un buen examen. Aunque las preguntas que les he colocado, como se los dije antes del examen, un 80% han estado en las diapositivas, y un 20% sé que no ha estado ahí. Yo soy de los que no puedo tomar un examen tampoco tan sencillo, ¿no? Hay que también esforzarse un poquito, ¿no? Como siempre les coloco en las frases, siempre hay que esforzarse un poquito, hay que darle siempre al estudio. Igual voy a tener en cuenta sus dudas y quejas para el próximo examen. Y claro que sí, claro que sí, Chris, debieron repasar. Bueno, es cierto, ¿no? La clase 7 hubo un contratiempo en ese caso y pues, se puede perdonar quizá ese percance. Y de todas maneras, claro que sí, vamos a resolver el examen, vamos a resolver todas las preguntas si es posible, si nos da tiempo, o si no las más importantes. Pero de todas maneras, vamos a ver el examen. Entiendo. Sí, yo me imagino. Creo que las preguntas estaban un poquito extendidas con el texto, me parece, pero bueno, ya, lo vamos a explicar un poco más adelante, de ahí por qué hice este tipo de preguntas, pero son preguntas que tienen el enfoque del día a día en el campo de trabajo, ¿no? Eso es lo importante. Igual lo vamos a ver más adelante cuando terminemos la clase. Vamos a darnos un tiempito para resolver el examen. Ok, sí, no se preocupen, chicos. Vamos a terminar la clase y vamos a tomarnos quizá 20, 25 minutos para ver todo el examen. Así que ahora sí, claro, vamos a ver las dudas, lo que parece que hay o no, y vamos a ver, no se preocupen. Ahora vamos a empezar con la clase número 9. Sí, eso ya lo podemos conversar con la señorita Maylin, a ver en el caso que podamos hacer para subir algunas notitas. Vamos a conversarlos, no se preocupen. Sí, teóricamente la actividad 8, la clase 8, era el examen. Este cuenta como, entre comillas, una clase, así que esta es la clase número 9, o la sesión 9, por así decirlo. Así es. Ya ahorita vamos a entrar al segundo módulo. Este módulo comprende todo lo que es el campo de la microbiología, pero no solamente vamos a tocar temas de microbiología. Si bien la microbiología es un área de laboratorio que es un poquito más extensa que digamos, vamos a tocar puntos también técnicos que sirven para las demás especialidades del proceso de laboratorio. En el primer módulo lo que vimos fue una introducción, las competencias que hay, conocimiento de los materiales de laboratorio, los temas puntuales. Hemos visto un poquito de bioquímica, que es lo que deben saber, que es lo importante.
Introducción y bioquímica. Este módulo es microbiología prácticamente, pero sin descuidar las demás especialidades de laboratorio. Pero vamos a hacerle un hincapié más a la microbiología. Así que esta es la clase número 9. Vamos a hablar de la etapa preanalítica. Si recuerdan, yo les mencioné, ¿no? En la primera clase, en la primera clase que existen 3 fases en el proceso de laboratorio, ¿no? La fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Así que háganse una idea, vamos a ver 3 clases y de las 3 fases, una en cada una de ellas, para hacerlo más desmenuzado, para que la información pueda ser más clara y concisa. Así que esta es la clase número 9 y como ya me conocen, yo soy el licenciado Omar Anchante Mayantía. Chicos, como siempre les digo, las recomendaciones son importantes. Para hacer un buen examen no solamente es necesario o suficiente lo que yo hablo y lo que está en las diapositivas, también es necesario apuntar porque de esa forma también retenemos mejor la información. Es por eso que siempre les digo que tengan un cuaderno de apuntes. Así sea la clase más sencilla, así sea la clase más simplona, siempre hay que tener un cuaderno de apuntes porque siempre hay algo que se nos puede ocurrir para preguntar o hay algo que quizá podemos investigar por nuestra cuenta, ¿no? Eso es lo bonito de aprender. Así que, chicos, siempre miren, hasta yo tengo mi blog de notas porque a veces siempre se me ocurre algo, qué mejorar para yo hacer mejor mis clases, qué cositas me faltaron, ¿no? Siempre es bueno tener siempre su cuadernito de apuntes para el mejor desenvolvimiento. Ya saben, chicos, las dudas al final de las clases, me gustaría que haya bastantes dudas. Y si hay alguna duda por el camino, me las pueden escribir por el chat, ya lo saben. Y ya es además decirles la total atención a la clase. Vamos a ver el contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la primera etapa del laboratorio. Vamos a ver y desmenuzar cada fase de la etapa preanalítica, ¿no? Como podemos ver, la solicitud, toma y recepción de las muestras biológicas, qué tipo de muestras biológicas hay en microbiología, que de por sí, microbiología es el área donde las muestras biológicas son más variadas que en otros servicios, eso lo vamos a explicar. Vamos a ver cómo es que se conservan y se transportan las muestras de laboratorio, ¿no? Eso es muy importante. La información que nosotros vamos a adquirir en esta clase es importantísima porque nosotros estamos en la capacidad de dar una información correcta al paciente de cómo debe traer su muestra, de cómo deben ellos prepararse para la muestra, ¿no? O si en caso la toma el personal o en caso de ellos deben traerla, ¿no? Estos puntos son vitales de importancia, así que ya saben, total atención. Y por último, los errores más comunes que se presentan en la etapa preanalítica. Ustedes saben que ningún proceso es perfecto, así que siempre van a haber cositas, detalles que a veces nos pueden faltar. Y justamente vamos a detallarlo para que no queden cabos sueltos. A ver, una consulta. Ah, ya, ok. Bueno, así que el día de hoy, y vamos a la frase que siempre me gusta poner, ¿no? Esta frase es muy bonita. El único modo de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Eso es muy interesante y es muy cierto. Hay que buscar lo que amamos y de una u otra manera el trabajo tiene que estar y ser parte de ello, porque todos vamos a trabajar en algún momento y nadie quiere trabajar de algo que no le gusta, ¿no? Así que hay que ponerle el mayor empeño, el mayor esfuerzo a lo que haces, y si es lo que te gusta, con mucha más razón, ¿no? Esta frase es de Steve Jobs, supongo que deben conocerlo, ¿no? Era un personaje conocido, el creador de Apple, que ya falleció, me parece, en el 2011, y él era un empresario exitoso, ¿no? Podemos verlo en sus películas y también en su biografía de vida. Muy interesante. Ahora sí, empecemos. Etapa preanalítica. Aquí se inicia el proceso de laboratorio. Es la primera instancia en la cual llega la muestra, el proceso empieza, ¿no? Aquí lo importante es que hay un contacto con el paciente. Esto lo diferencia de las demás etapas, bueno, sobre todo de la analítica. En la etapa preanalítica hay más contacto con el paciente. En la analítica
No hay contacto con el paciente y en la post-analítica también hay contacto, pero entre la pre y la post, el mayor contacto se encuentra siempre, el mayor en la preanalítica, ¿no? Y el fin de esta etapa es recepcionar y obtener la muestra biológica. La podemos obtener de muchas formas. El personal encargado la puede extraer como una toma de muestra venosa, o el mismo paciente la puede traer al laboratorio, ¿no? Ya sea una muestra de esputo, una muestra de orina, una muestra de heces, ¿no? Que es lo más común. Aquí yo siempre digo, ¿no? Hay que tener mucho tacto con el paciente. A veces los hospitales se ganan la mala fama de, sobre todo los hospitales más que las clínicas, ¿no? De que el personal no es humanizado, no te trata con la debida amabilidad que debe ser. Bueno, yo no quiero culpar a la rutina, al día a día, pero si trabajas con alguien, y en especial con los pacientes, que deben ser la prioridad en todo el sistema de salud, siempre hay que dar una buena imagen, tanto como profesionales de la salud, ¿no? Que somos todos. Otra característica importante de la etapa preanalítica es que es la etapa menos automatizada en las 3 fases de laboratorio. Eso ténganlo muy en claro. Significa que menos automatizada, que no hay equipos automatizados que hagan la parte preanalítica. No existen equipos automatizados que tomen muestra, no existen equipos automatizados que recepcionen muestras biológicas, no existen equipos automatizados que las clasifiquen, ¿no? No existe eso, eso es raro, no existe para nada. Así que se dice que es la etapa menos automatizada. Y por ello, una consecuencia de eso es que hay una mayor tendencia a que se presenten errores. Y eso es normal, porque ustedes deben saber que una característica de la automatización es que el proceso sea mejor, porque a veces el trabajo humano tiene sus defectos, ¿no? Les pongo un ejemplo como para que lo vean bien. Supongamos que yo voy a hacer 20 lapiceros. No sé, ya yo tengo el proceso de fabricación y yo los hago. En el día tengo que hacer 100 lapiceros, supongamos, 100 lapiceros. Ya empiezo mi día, hago bien el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Pero cuando ya voy por el 20, el 30, no lo vas a hacer de la misma forma como has hecho el primero. Imagínense cuando vas por el 80, el 90, cuando ya va a acabar tu jornada. Ya no vas a hacerlo de la misma forma, del mismo empeño, del mismo entusiasmo con el que lo has hecho el primer lapicero. Cosa que no pasa eso con un equipo automatizado. El equipo automatizado te trabaja igual de noche a mañana siempre y cuando tú le des las condiciones de mantenimiento. Esa es la gran diferencia de un equipo, de una máquina con un ser humano. No se cansan. Mientras tú le brindes el aporte necesario que necesite para realizar sus actividades, no va a pasar nada. En cambio, con el humano es diferente, ¿no? Hay un factor emocional, algo que nos hace que nuestro trabajo decrezca un poco con el tiempo que lo vamos realizando. Y es normal, no tiene nada de malo, porque así es la naturaleza humana. Pero eso es una desventaja que tiene al ser humano enfrentándose a la máquina, ¿no? Así que la máquina, al ser precisa, al ser robótica como lo es, ¿no? Haciendo todos los procesos igual por igual, hace que sea más precisa en comparación al trabajo humano. Y eso no solamente pasa en laboratorio, esto pasa en todo lo que tenga que ver con tecnología. Solamente extrapolen esa idea que les di al campo en general y se van a dar cuenta de mucho. Importantísimo. Es por eso que como esta fase no es automatizada, los errores van a ser más evidentes y mayores en comparación a las otras dos, ¿no? Ahora, también el tercer punto es cierto. Hay mucho personal que interactúa en esta fase de laboratorio, no solamente auxiliares de laboratorio, ni técnicos, ni tecnólogos, también están presentes otros profesionales de salud como médicos, enfermeros, obstetras. Siempre en alguna parte de ellos también pueden participar en la etapa preanalítica. Por ejemplo, no solamente el paciente lleva las muestras, hay veces que un personal de salud va a tener que llevar las muestras, y cuando ellos llevan las muestras, te hablan con su forma técnica. Nosotros debemos estar en la capacidad de entender lo que ellos quieren decirnos, y según eso debemos hacer lo que es necesario con la muestra, ¿no? Es justamente por eso que la información que nosotros estamos aprendiendo es importante. Quizá mucho de lo que les enseñe
quizás mucho no se aplique tal cual, pero es importante conocerlo, es importante conocer porque tú vas a ver el mundo del laboratorio, cómo es el trabajo, y tienes que saberlo para saber cómo es el movimiento. Eso es muy, muy importante. No solamente es no conocer nada y entrar a trabajar, eso no sería lo correcto. Cuando tú tienes el panorama, entiendes mejor el trabajo, sabes de qué estás trabajando, sabes lo que tienes que hacer, y esta parte es vital, sobre todo con los profesionales de salud, que sean médicos, obstetras, enfermeros. Ellos usualmente en el trabajo son más técnicos, tienen una forma de hablar diferente, no en el sentido de altanería y esas cosas, no, me refiero a palabras técnicas, cosas ya que tienen que ver netamente con el trabajo, y nos puede complicar la situación si en caso no sabemos responder a algunas de sus inquietudes también. Así que siempre por eso hay que estar a la vanguardia con el estudio, siempre hay que estar con el conocimiento, siempre, al menos en lo que es el tema de salud, tenerlo siempre bien clarito. Eso sí es muy importante. Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos, disculpen. Ahora, el último punto también es cierto. Cada cierto tiempo debe ser monitoreada por empresas externas de calidad. Vamos a tocar un tema de calidad ya más adelante en este módulo. Eh, Obviamente que todos los procesos de laboratorio pasan por un control de calidad para verificar cómo está funcionando el sistema, la etapa, cómo está funcionando, si está funcionando bien, está funcionando mal. Como les comentaba, eh, el control de calidad es un proceso muy importante en el laboratorio porque se va a encargar, por así decirlo, de fiscalizar, de ver que todos los procesos que se encuentren haciendo y ejecutando se cumplan de la manera correcta. Así que para que haya un correcto funcionamiento del laboratorio, siempre hay que estar vigilando el laboratorio para que su trabajo lo haga bien, ¿no? Y en este caso podemos decir que hay empresas externas de la calidad que se encargan de hacer eso en las 3 fases del laboratorio. Es muy interesante. Ahora, la primera etapa, la primera parte de la etapa preanalítica, ¿no? Es primero la solicitud de las pruebas para las muestras biológicas, ¿no? ¿Cómo es que se origina una solicitud de muestras biológicas? Esta es la etapa inicial. Primero, deben saber más o menos la ruta de cómo va. El laboratorio clínico es un servicio que se encarga de hacer pruebas. ¿Quién manda las pruebas? Puede mandar al médico especialista, al médico general, en algunos casos el personal de enfermería, el personal obstétrico, son los que se encargan de hacer de hacer una solicitud del examen para que se hagan una prueba de laboratorio, ¿no? Supongamos, ¿no? Viene un médico de un paciente, ¿no? Tiene su consulta y lo ve con la clínica, ¿no? Que le hace la anamnesis, su historia clínica, y lo ve con signos y síntomas de diabetes. Entonces, es muy probable que si recién se va a hacer su prueba, es muy probable que le pida una prueba de glucosa. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen su reporte, su solicitud, la llenan correctamente, se ve que le dice al paciente, te voy a mandar para que te realices un examen de glucosa, un examen de urea, de creatinina, para ver cómo estás, y él le entrega el reporte al paciente. ¿El paciente qué va a hacer? Dependiendo en qué sistema estamos, supongamos, si estamos en un sistema MINSA, en algunos casos no tengamos el seguro completo, así que tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, y en el caso de salud, en el caso de MINSA, o si no tenemos el seguro integral de salud, el famoso SIS, tenemos que pagarlo, pero si tenemos el SIS, no podemos tramitar vía SIS, igual no te sale ningún costo, ¿no? En el caso de salud, prácticamente está cubierto por el seguro social, así que no hay problema, pero la idea es que te dan tu solicitud para examen, tú la canjeas por dinero, todo, por el voucher, por el pago, y con eso vas al servicio de laboratorio a solicitar tu prueba. Ese es el primer contacto del paciente con el personal de salud, ¿no? Ahora, cuando llega el paciente al laboratorio, ustedes tienen que verificar que tenga todo ok, ¿no? Que tenga su solicitud, qué médico la ha llenado, si tiene el voucher de pago del seguro social, que esté canjeado, ¿no? Aquí es muy importante verificar lo que se le pide. A veces también hay personas o los mismos pacientes, ¿no? Que quieren hacerse pruebas que son de más, o ellos mismos marcan, porque ha pasado. Y
Cuando es con sí, sobre todo, que como saben que el seguro les cobre todo, ellos hacen un poco más de pruebas, se marcan con el mismo lapicero que el doctor y eso es algún efecto negativo porque en este caso el paciente se está aprovechando de la situación. Pero cuando es de paga, cuando está pagando por las pruebas, usualmente lo deja de esa forma. Pero siempre hay que respetar lo que el médico solicita. Es muy importante. Nosotros tenemos que verificar que cuando el paciente llegue a pedir sus pruebas, todo debe estar correctamente llenado. Eso lo vamos a hablar con detalle más adelante, pero siempre se debe verificar cómo llega la solicitud de laboratorio por parte del paciente. Ahora, una vez que se verifica que todo esté ok, se le genera un código al paciente para que éste vaya a la zona de toma de muestra, ¿no? Este proceso no es el que se encarga un personal capacitado para extracción de algún fluido biológico, ¿no? Sobre todo sangre, ¿no? Que es el más común para la mayoría de pruebas de laboratorio. Ahora, esta parte es más importante, discúlpenme ahí, es la parte más importante del proceso preanalítico. Y justamente en esta etapa de la toma de muestra biológica es donde ocurre la mayor frecuencia de los errores. Y eso debe ser más que todo, y es por la técnica de toma de muestra y errores relacionados a ella. Aquí sí se debe tener los implementos de bioseguridad necesarios para la toma de muestra. ¿Alguien me podría decir qué implementos básicos se necesitarían para esto, toma de muestra? Ya que hemos visto en la clase 1, en el módulo 1, perdón, los implementos de bioseguridad. ¿Alguien me podría decir, podría participar? Buenas, profe, mi nombre es Catherine Miranda y los implementos que deberíamos utilizar, por lo menos en este momento de pandemia COVID, serían los EPP para protección de nosotros y del paciente. Aparte de eso, la asepsia con el alcohol a 70 grados. Y bueno, ya utilizar los materiales necesarios, que serían los tubos, la ligadura, alcohol, su algodón y los tubos necesarios dependiendo de las pruebas que le puedan enviar al paciente. Claro, pero me refiero a la indumentaria. Pero sí, está bien. Has dicho de más, pero está bien. Muy bien. Y como responden los chicos en el chat, está todo ok. Bueno, y por tema COVID es necesario usar ahora la mascarilla, ¿no? Es cierto, la mascarilla siempre es necesario y uno no sabe a veces qué paciente puede venir también a tomarse la muestra, ¿no? En el hospital tú tienes que considerar a todos enfermos, no van por algo, no van por un chequeo usualmente, van porque están supuestamente mal. Eso siempre téngalo en cuenta, porque de esa idea, con esa manera de pensar, nosotros vamos a tomar al máximo nuestra bioseguridad. Así que ténganlo muy en cuenta. Muy bien. Sí, sí chicos, verdad, mil disculpas. La idea es todo por el chat. Las respuestas que me vayan dando sería mejor por el chat y ya al final de la clase, si tienen alguna duda normal, puedo permitir el micrófono. Sí, es mejor que sea todo por chat, chicos. Genial. ¿No? En la imagen podemos ver, ¿no? Es una punción con sistema al vacío, con jeringa, ¿no? El personal tiene sus guantes, lo necesario, su ligadura, ¿no? Y bueno, solamente es una toma de muestra simple, muy importante. Y esta, como les digo, es la parte inicial o la parte más importante de la etapa preanalítica. Aquí siempre hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cómo se toma una correcta toma de muestras, cómo es que se realiza de forma correcta. Va a haber una clase ya más adelante con mucho más detalle al respecto con esto. Y siempre tener en cuenta esa parte, ¿no? Muy interesante. Ahora, yo les comenté que nosotros podemos tomar las muestras, pero también hay etapas en las cuales los pacientes mismos pueden traer sus muestras, ¿no? Como en el caso más frecuente de la orina y las heces. Nosotros tenemos que también estar preparados, tenemos que estar capacitados, tener la información correcta para que nosotros podamos brindar información adecuada de cómo el paciente debe tomar su muestra. Porque no solamente es tomarse la muestra así de simple y como él quiere, hay una manera de tomarse las muestras, sobre todo las de orina y heces, y dependiendo para qué tipo de prueba sea también. En microbiología es
muy estricto, de preferencia hay que ser muy estricto en dar las indicaciones para que de esa manera cuando se realice la prueba sea realizada sin el menor margen de error posible. Y para ello, disculpen, como les digo, nosotros debemos estar capacitados para dar la información adecuada de cómo deben tomarse las muestras, sobre todo en microbiología, que deben ser más exigentes para que al hacerse la prueba haya el mínimo error posible. Estudios retrospectivos de investigación con respecto a errores preanalíticos, se ha reportado un gran porcentaje en el cual detalla, ¿no?, de que a veces una mala instrucción al paciente de cómo tomarse su muestra es uno de los puntos más importantes o más frecuentes para que haya errores en los resultados. Sería un error preanalítico. Y en la práctica eso pasa. Es muy común que el paciente no cumpla con las indicaciones que se les da usualmente. Para algunas pruebas puede serse un poco tolerantes, ¿no?, la forma en que se tomen las muestras, pero para otras hay que ser bien exigentes, ¿no?, para que el resultado salga bien, obviamente, ¿no?, que eso es lo que más importa, porque si damos un resultado erróneo, que no es, obviamente que al clínico, al doctor, al médico, no se le va a parecer la idea, y quizá vaya a pensar lo más probable que se ha hecho una mala prueba de laboratorio, ¿no? Y a veces no puede ser un error del que procesa la muestra, a veces puede ser un error preanalítico, como les comento. Eso es muy importante. Ahora, vamos a extrapolar eso en la realidad peruana. Deben saber que en los hospitales de Minsa, el horario de atención, supongamos, le pongo un ejemplo, para la toma de muestras es desde las 6 de la mañana. Y cuando uno va a trabajar a las 6 de la mañana, hay pacientes que están haciendo su colita que llevan su muestra, en el caso que sea orina o heces, y hay pacientes que van a tomarse su muestra de sangre, ¿no? Hay pacientes a esa hora, o sea, imagínense, siendo un hospital grande, como el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, ¿no? Gente viene de todos lados de Lima. Ahora, piensen, se vienen, no sé, supongamos, de Caraballo, de Comas, ¿no?, de Ventanilla, lugares que están un poquito más alejados del centro. Traen su muestra en el camino, que se demoran en venir 1 hora, mientras la muestra llega, mientras la recepción pasan 2 horas. ¿Ustedes creen que la muestra está en óptimas condiciones? No la están, pues. Hay cierto límite de tiempo que se debe tener para que antes que se procese una muestra, y dependiendo de la prueba. Usualmente para las pruebas bioquímicas son un poco más flexibles con el tema de la orina, ¿no? Dice la teoría que no debe pasar más de 1 hora, hora y media, pero en la práctica suele pasar 2 horas. En la práctica suele pasar 2 horas. En promedio, les digo, a veces puede pasar más, y los resultados no van a ser como uno espera cuando recién la muestra está tomada. Igual con las heces, ¿no? Hay más tolerancia, pero para las pruebas de microbiología no es lo correcto que el paciente traiga su muestra, ¿no? La idea es que se lo tome en el hospital y que sea lo más pronto para que llegue al laboratorio, ¿no? Pero son cosas bien utópicas, no suelen cumplirse por el tema de que es casi imposible. Usualmente para una muestra de microbiología correcta, aparte de ser una buena toma de muestra, debe ser la primera orina de la mañana la que recomienda. Y no vas a esperar ir desde donde vives hasta el hospital para hacer la primera micción, ¿no? Es algo difícil. Así que lo ideal es hacerlo en tu casa y transportarla. Pero miren, todo ese tiempo, ¿no? Son errores que ya los consideramos nosotros normales, entre comillas, pero no lo son en el fondo, pues. Eso también es lo complicado quizá, ¿no?, en laboratorio. Es por eso que también urge una necesidad de descentralizar los hospitales, ¿no? Que hayan centros de atención básicos que cuenten con esas pruebas y que estén más cerca de los domicilios de las personas para facilitar el trabajo y haya menor error en las pruebas que se realicen, ¿no? Es una idea, ¿no? Ahora, veamos la recepción de las muestras biológicas, ¿no? Como les dije, ¿no? Hay que identificar la muestra. Esta muestra que vamos a tener debe coincidir con los documentos del paciente, de quién es, ¿no? También se han reportado errores en la fase preanalítica en el cual no coincide el nombre del tubo con la muestra del paciente, o sea,
suele pasar, es muy común que pase. Así que siempre hay que tener todas esas cositas bien a detalle para evitar que el error o mejor, sea máximo, ¿no? Hay que siempre minimizar los errores. Ahora, también a la recepción de la muestra no solamente incluye identificarla y ver qué tipo de muestra es, también hay que tener condiciones necesarias para el transporte seguro. A veces los servicios de laboratorio no están juntos, a veces también hay servicios de laboratorio que están un poco más lejos de otros y no podemos llevar las muestras así nomás, tenemos que llevarlas con las condiciones necesarias, ¿no? Que es lo ideal. Lo vamos a hablar más adelante. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Me la pueden escribir por el chat, por favor. Por el chat sería más óptimo responderlas. Ustedes me preguntan y yo les respondo hablando. Hasta aquí no hay ninguna consulta entonces, para continuar con esta etapa. Ok, a ver, es una muy buena pregunta la primera. ¿Y si la orina no está refrigerada y pasó mucho tiempo? Como les digo, hay tolerancia. Cuando está a ver, lo ideal es que la orina esté a la temperatura ambiente si se hace 1 hora antes del procesamiento, pero ¿qué pasa si tú refrigeras la orina? Los componentes celulares se deterioran con el frío. Si tú quieres hacerle una prueba bioquímica, un estudio bioquímico de orina, no sería recomendable congelarla o refrigerarla, mejor dicho, por el tema el tema de las células de la orina, ¿no? Que se pueden deteriorar y no se puede hacer un diagnóstico adecuado. Hay laboratorios que tienen ese tipo de normas, sí he visto, pero no es lo ideal. Quizá cuando hay mucho volumen de muestra, mucho trabajo, se puede permitir hasta cierto punto, pero no es lo correcto. Lo correcto es trabajarla en el tiempo que llega y lo más rápido posible. A ver, yo diría el tiempo de tolerancia para una muestra de orina, si es para bioquímica, yo diría de 1 hasta 2 horas. Yo he visto que hasta en 3 horas la procesan, pero lo correcto es 1 hora. La orina es... Y eso, hablo desde que llega al laboratorio y hasta que se procese, pero no sabemos el tiempo que ha tenido la orina recién extraída cuando el paciente la ha sacado, se ha tomado la muestra en su casa. O sea, imagínense cuánto tiempo está pasando. Es normal que pasen 2 o 3 horas. Como les digo, eso es como lo normal. El porcentaje de error en el tema de las condiciones de almacenamiento no puede decirte un valor exacto. Hay muchos estudios en los cuales detallan de acuerdo a sus realidades. De acuerdo a sus realidades, hay estudios en cada hospital, ¿no? De cuánto es el porcentaje de error por este tema, porque tampoco es que sea error por eso, porque lo sabemos. Hay que identificar el error también. Y identificar el error también es un sistema de identificación de errores, pero se estima que mucho porcentaje de error está justamente en la etapa de la etapa preanalítica y en la conservación y de la muestra, sobre todo, ¿no? Sobre todo en muestras de orina y heces, las que son las más importantes que trae el paciente, ¿no? Muy importante, muy interesante. Ahora, siempre tengan en cuenta esta frase. Siempre tenganla en cuenta. Se los dije en un momento antes. Toda muestra de laboratorio debe ser considerada potencialmente patógena o patológica, como quieran decirle. Como les dije, uno no va al hospital, o sea, la gran mayoría no va al hospital para hacer simplemente un chequeo. Van al hospital porque usualmente tienen algo. Así que nosotros debemos tomar, si tenemos muy en cuenta esa frase, inconscientemente nuestra bioseguridad va a estar al tope. Siempre hay que trabajar las muestras con cuidado, ¿no? Las buenas prácticas del laboratorio no son muy importantes, ¿no? Nunca estar con el celular, ¿no? Si estás agarrando las muestras, estás con guantes, no puedes agarrar tu celular con guantes, ¿no? Es una práctica muy común que se hace a pesar de que saben. Es irónico, pero suele pasar eso, ¿no? Estás con tus guantes, ¿no? Estás viendo las orinas, te llaman, alguien te llama y estás con los guantes, ¿no? Es normal, suele pasar. Otros se quitan los guantes y contestan, ¿no? Quizá tampoco no sea tan correcto, ¿no? Pero suele pasar esas cosas. Pero si tenemos la idea bien clara, esta frase bien clara, yo sé que inconscientemente vamos a maximizar nuestra bioseguridad para mejor de nosotros también, porque en el trabajo nosotros también tenemos estos riesgos de contagiarnos y debemos estar entonces, ¿no?, con las medidas correctas para protegernos a nosotros también. Así que muy en cuenta esta frase, chicos, muy importante. Ahora, vamos a ver las muestras de laboratorio, como les comenté, y
vamos a hacer hincapié en las muestras de microbiología, pero estas muestras pueden servir para otros tipos de procesos, pero más para microbiología. Y además que, como les dije en un comienzo, microbiología tiene las muestras más variadas del laboratorio. Sí, sí, estamos en la etapa preanalítica. Como les dije, la etapa preanalítica consiste en la recepción de la muestra. Ahora vamos a detallar qué muestras son las que llegan al laboratorio. Muy buena pregunta, Claudia. Estas son las muestras que llegan al laboratorio. ¿Qué puede llegarte? Una muestra de hisopado nasal o hisopado nasofaringeo, ¿no? Esta muestra es muy frecuente en microbiología. Es muy frecuente que venga. Si el paciente presenta tos, carraspera, y lo tiene de muchas semanas, es muy normal que vaya a hacer su consulta general, el médico vea el problema y le pida un cultivo de secreción nasal, ¿no? Para ver qué tipo de bacteria tiene y de acuerdo a lo que secrecionó, se le da un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, es una muestra muy frecuente en microbiología, ahí en la zona superior de la nariz, ¿no? Sobre el cuadrante nasal, es muy común que se alojen las bacterias, ¿no? Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, ¿no? Que son las bacterias más conocidas, por así decir, del tracto respiratorio superior, que se alojan en esa zona, ¿no? Streptococcus pyogenes, ¿no? Son bacterias bien conocidas que pueden causar resfriados fuertes en algunos casos y peores neumonías. Son las zonas, el hisopado nasal, como les dije, solamente es en la zona cercana de la nariz, y el hisopado nasofaringeo es hasta la zona superior de la faringe, que es también conocida como nasofaringe, ¿no? Que también se lo dije en la clase anterior, es una muestra también para las pruebas de COVID, ¿no? Muy importante. Ahora, importantísimo esto, el tercer punto, hay que tener una técnica de entrenamiento previo para la toma de muestra nasal. No es simplemente poner el hisopito y listo, ¿no? ¿No? En la toma de muestra nasofaringea hay un proceso de cómo se debe tomar la muestra. ¿Cómo se debe colocar el hisopo? A ver. Sí, la clase preanalítica es todo el tema que vamos a ver hoy día. Ahora, tu otra pregunta. No, nasofaringeo no es lo mismo que orofaringeo. Vamos a hacer un detallito. La faringe, que es el conducto que comunica tanto el sistema respiratorio con el sistema digestivo, es un tubo de luz con vacío que se ubica entre la zona de la nariz hasta la zona más o menos de la parte inferior del cuello. Y esta zona se divide en tres partes. Faringe superior o nasofaringe, faringe media o también llamada orofaringe, y la faringe inferior también llamada laringofaringe, o también le dicen laringe, ¿no? O sea, lo repito de nuevo. Faringe superior o nasofaringe. Faringe media o también llamada orofaringe. Y faringe inferior o también llamada laringofaringe. Así que ya saben, si nos referimos a orofaringio, significa que es a nivel de la boca. Si es nasofaringio, a nivel de la nariz, y si es laringo, a nivel del cuello, de la garganta, ¿no? Básicamente así. Ahora, como les digo, aquí sí hay que tener un entrenamiento previo para la toma de muestra. Una mala toma de muestra, ¿qué implica? Implica que no se ha tomado la muestra en la zona adecuada. Y si no se toma la muestra en la zona adecuada, eso, y cuando tú haces la prueba, no va a salir lo que tú quieres ver. Eso se le llama resultados, y lo he puesto con negrita, falsos negativos. Tengan muy en cuenta ese concepto. Ay, a ver, disculpen, una vez más lo voy a repetir. Faringe superior, nasofaringe. Faringe media, orofaringe, y faringe inferior, laringofaringe. Como les digo, aquí una mala toma de muestra conlleva a resultados falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona está enferma, pero su prueba de laboratorio ha salido negativa. Y eso es malo, porque estás diagnosticando a una persona negativa cuando en verdad está enferma. ¿Y por qué? Solamente porque le tomaste mal la muestra. Imagínense a qué consecuencias se pueden llegar con una mala toma de muestra. Ahora, imagínense que sea una prueba COVID, ya que estamos en la coyuntura. Supongamos que le tomo la muestra, se la tomo mal la muestra. Supongamos que yo tenga COVID. Viene un personal de salud y me toma la muestra de forma superficial, que según la ha tomado bien. La lleva al laboratorio y me sale negativo. Pero yo tengo COVID en verdad. Y el resultado me salió negativo.
Entonces yo digo, ya pues, si mi resultado salió negativo y es la prueba molecular la que supuestamente dice que manda, entonces estoy sano. Salgo a la calle y es muy probable que infecte a los demás. Es muy peligroso dar resultados falsos negativos, porque el paciente se siente sano, entonces va a salir y sin saber que en verdad está enfermo, va a contagiar a los demás sin querer. Importantísimo por eso la toma de muestra, porque los errores pueden ser muy catastróficos. En el caso del hisopado nasofaringio, hay que tener siempre la bioseguridad adecuada, ¿no? Y aquí incluye, aparte de la mascarilla, que es tiempo COVID, el casco de protección, el protector facial, porque siempre cuando hacemos el hisopado nasofaringio, como estás colocando un hisopo en la zona de la nariz, es normal que haya reflejos del paciente a estornudar. Es normal, ¿no? Algo extraño entre tu cuerpo va a ser el reflejo del estornudo. Es normal, es por eso que hay que tener una seguridad extra para garantizar que no nos contaminemos, ¿no? Y con eso que incluyo los guantes, la mascarilla, el casco de protección y el mandilón, ¿no? Y por ahí algo más. Otro ejemplo de muestra. Esta es la técnica de la toma de muestras, ¿no? Como les digo, ¿no? Así más o menos se toma, vean la imagen, ¿no? Esa es la posición correcta y esa es la postura correcta de cómo entra el hisopo hasta la zona del fondo, ¿no? Se le coloca al paciente sobre una fuente de luz, se levanta la cabeza ligeramente, el conducto desde la nariz hasta la zona posterior de la faringe es de aproximadamente de 7 a 9 centímetros, así que el hisopo debe tener aproximadamente una longitud de 10 centímetros, ¿no? Hay que siempre, con cuidado, ¿no? Hasta llegar al fondo, una vez que hace contacto con el fondo de la faringe, rotar el hisopo, retirar suavemente y colocar la muestra obtenida en un medio de transporte, ¿no? Que es un tipo de un líquido que conserva la muestra, ¿no? Ya lo vamos a hablar más adelante a detalle. Y esa es la postura correcta de cómo se toma una muestra nasofaringea. El hisopo, en la toma de muestra nasofaringea, va justamente hasta esa zona, donde hace contacto el algodón del hisopo, es la nasofaringe. Hace contacto con la parte superior de la faringe. Hasta ahí tiene que llegar. Es donde teóricamente se alojan los microorganismos. Y así que tomar una muestra de ahí es ideal, porque es muy probable que si el paciente está enfermo, te vaya a salir un resultado positivo. Importantísimo la toma de muestra nasofaringea. Así como hay nasofaringio, sí, supongo que sí. Así como hay nasofaringio, hay orofaringio. Ya les dije, oro es boca, ¿no? Esto también es muy frecuente para las pruebas de microbiología, con el hisopado nasal. En las pruebas COVID, como se los comenté, puede haber también toma de muestra simultánea, tanto en la nasofaringe como en la orofaringe. El orofaringio también se utiliza para algunos tipos de bacterias que se alojan sobre todo en la garganta, a veces que no da la carraspera, la resequedad, ¿no? Esa zona es terrible también, y usualmente también las bacterias que crecen en esa zona afectan a las zonas aledañas, como las amígdalas, están en esa zona, o en peores casos puede llegar a afectar hasta las glándulas parótidas que producen la saliva, que están en el lado de las mejillas, muy importante. Igual que el hisopado nasofaringio, hay que tener un entrenamiento previo. Una mala toma de muestra puede tomar resultados falsos negativos, y aquí es más trabajoso tomar la muestra por el tema de que debes tener materiales adicionales como el bajalengua, ¿no? La famosa paletita que le dicen, ¿no? Porque como una toma de muestra de microbiología debe ser lo más limpia posible, que toque la lengua, el hisopo ya la contamina. Así que hay que tener cuidado, como lo dice ahí, ¿no? Si hay contacto como la lengua con la úvula, también puede dar resultados, pero esta vez falsos positivos. Así es. Si el paciente se estornuda, hay que tener protector facial. Y bueno, básicamente esa es la idea con el hisopado orofaringio. Hay siempre que tener mucho cuidado. Vamos a verlo aquí en la imagen, que se ve mejor. ¿No? Por ejemplo, ahí, bueno, si hay pericia por parte del tomador de muestra, y lo hace rápido, y si el paciente colabora, que también es muy importante que el paciente colabore, a veces, sobre todo los niños, ¿no? Que es un poquito más complicado de hacer, ellos no colaboran, hay que tomarles un poco a la fuerza o rápido. En el caso de los adultos, que sí colaboran, ¿no?
Por ejemplo, vemos al paciente que al tomador de muestras no utiliza su baja lengua, de frente va a la zona y listo, ¿no? Y la técnica es muy similar a la toma de la muestra nasofaringia, ¿no? Se coloca el paciente siempre sobre una fuente de luz, siempre hay que ver el fondo de la faringe, ¿no? De preferencia si baja lengua, siempre tener baja lengua para que la lengua no obstruya el paso de la luz y nosotros ver en dónde tomar la muestra, ¿no? Colocar el hisopo, dar toques, rotarlo de preferencia y retirarlo. Siempre se toma la muestra de la zona donde se vea más infectada. Es lo ideal. Es lo ideal. Y siempre con el cuidado respectivo, ¿no? Como les digo, los niños usualmente no colaboran, así que hay que tener los materiales más adecuados para la toma de ellos. Suele pasar también de que a veces haya malas tomas de muestra y es porque el paciente no colabora en algunos casos, ¿no? Ahora, otro tipo de hisopado también que es muy común es el hisopado de heridas. No es tan común, sí se ven casos, por ejemplo, de pacientes con traumatismos, ¿no? Que se hacen heridas fuertes, ¿no? En el caso de impactos de bala también, a veces quedan secuelas de herida que no supuran, que botan pus, que son muy purulentas, o cortes profundos, o alguna enfermedad parasitaria, bacteriana que haga que la piel se ponga de esa forma, también puede pasar, ¿no? Esto puede ser en cualquier parte del cuerpo, usualmente son superficiales. ¿Y cómo te das cuenta cuando hay una infección bacteriana? Porque a veces las muestras son muy purulentas. ¿Qué quiere decir que sean purulentas? Que presenten pus, ese líquido amarillento, ¿no? Que usualmente son los leucocitos deteriorados. Esas muestras son usualmente por alguna actividad bacteriana que está haciendo que el cuerpo reaccione de esa forma. Esto, como les digo, ¿no? Puede ser en cualquier parte del cuerpo. Hay que tener igual una técnica de entrenamiento previo, ¿no? Aunque de por sí la toma de muestras es más sencilla, porque ya no hay un contacto profundo en cuanto de las vías internas de nuestro cuerpo, sino que como son superficiales, una buena técnica es sencillamente una buena muestra. Aquí, claro, hay que tener una bioseguridad también extra, porque hay áreas que nosotros quizás no podamos tocar del paciente que tengan infección. Unos lentes de protección aquí sí serían óptimos por el tema, o un casco de protección de preferencia, ¿no? Por el tema de que a veces puede salpicar la herida, puede pasar algo siempre suele pasar esas cosas. Hay que siempre estar con nuestros 5 sentidos a la hora de tomar una muestra biológica. Aquí podemos ver, por ejemplo, una herida, ¿no? Externa, ¿no? Igualito, ¿no? Siempre su fuente de luz para ver la herida a mayor detalle, detectar bien la zona de herida. De preferencia las heridas no se limpian, así como están se toman. Y se toma siempre, tanto para la nasofaringia, para la orofaringia y para las heridas, siempre en general se toma muestra de la zona que se vea más patógena, de la zona que se vea más seguro de que tú creas que puedas encontrar una enfermedad ahí, ¿no? Una bacteria, un microorganismo, ¿no? Se presiona el hisopo suavemente, se rota una pequeña cantidad, se coloca en tu medio de muestra. Si tú crees que no tienes una muestra suficiente, no hay problema, puedes usar otro hisopo estéril, tienen hisopos estériles obviamente, ya está de más mencionar. Se coloca y se toma la muestra de la misma forma y se coloca en el medio de transporte, ¿no? El medio de transporte significa que está en un líquido que tiene ciertos nutrientes necesarios para que las bacterias que tú estás colocando no se mueran en el camino de llegar al laboratorio. Eso es un medio de transporte. Usualmente el medio de transporte que se utiliza en los laboratorios es el famoso medio de transporte Stuart, que es un medio semilíquido, como un gel, en el cual tiene los nutrientes necesarios para que la muestra llegue al laboratorio, ¿no? Eso es muy importante. Otra muestra importante es la muestra de hemocultivo. Esta muestra sí es de rutina en microbiología. Es como una toma de muestra sanguínea, pero la diferencia es que aquí es una botella de hemocultivo, es un frasco de botella en el cual esta botella también es un medio de cultivo. A ver. Ya, el medio de transporte se llama medio de transporte Stuart. Stuart, así como suena. Como Stuart Little, el ratoncito, igualito. Así es. No vi una pregunta, disculpen. En el caso de las muestras del ADN, bueno, claro, en el caso de las muestras para pruebas de paternidad, en el caso de ADN, supongamos,
Usualmente las muestras se toman de la mucosa oral, de la zona del adyacente a los dientes, usualmente de esa mucosa donde se toman las muestras de ADN, es lo que más se ve. Así es, ajá, de la zona de las mejillas, correcto, muy bien, justamente de esa zona nada más, ajá, sí, es correcto. Bueno, volviendo al tema, las muestras de hemocultivo son muestras de rutina, estas son muy comunes, tanto como el hisopado nasofaringeo y el orofaringeo, que vienen todos los días. Siempre van a pedir muestras de hemocultivo. Esto, igual, como les digo, es como una toma de muestra, consiste con los tubitos Vacutainer, el sistema de vacío, pero es diferente porque los frascos de hemocultivo son grandes, no como esto, pero grandes. Se necesita un volumen considerable de muestra, y el frasco ya viene con un medio de cultivo especial, ¿no? Usualmente las casas comerciales, con los equipos automatizados, tienen sus propios frascos de cultivo. Como lo dice ahí, ¿no? Tienen un caldo nutritivo. Cada casa comercial varía los ingredientes que tienen sus medios de cultivo, ¿no? Es como su receta secreta, por así decirlo, ¿no? Muy interesante. Y estas muestras también deben llegar lo más rápido posible al laboratorio para que se incuben. Tienen que pasar un tiempo de incubación para determinar si hay o no crecimiento de bacterias. Muy, muy importante. Muy importante. Hemocultivo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la toma de muestra, ¿no? Es una toma de muestra sencilla, ¿no? Se limpia la zona de punción, se coloca el torniquete en la parte superior del antebrazo. Aquí se utiliza una aguja de tipo mariposa, que le llaman, que tiene la facilidad de ser un poco más elástica, por así decirlo, porque tiene este conducto de plástico para facilitar la toma de muestra, porque no ven que el frasco de hemocultivo es una botella, como les digo, es una botellita. Tomarla como si fuera un tubo es incómodo, no es ergonómico para una toma de muestra, ¿no? Se introduce la aguja en la vena. Usualmente el frasco es hermético, no tiene que tener contacto con el aire porque no debe contaminarse. Se cubre el sitio y la muestra, se cubre el sitio de sangrado, se tiene la muestra y esta debe ser llevada lo más rápido posible al laboratorio. Obviamente la muestra tiene que estar rotulada con el nombre del paciente, de qué servicio viene, hora de extracción, ¿no? Es lo importante. Esa es la toma de muestra en microbiología para hemocultivo. Ahora, muestras para coprocultivo. Las muestras de heces se utilizan en microbiología por dos motivos: para exámenes de coprocultivo o para exámenes parasitológicos. Esas son las más comunes para las muestras de heces. Ahora, nosotros, como personal de laboratorio, tenemos que estar en la condición de cómo debe ser llevada una muestra, en qué frasco deben llevar las muestras. Pasa, ¿no?, de que a veces solamente es necesaria una pequeña cantidad de muestras que el paciente traiga para saber qué tiene, pero a veces el paciente cree que mientras más muestra es mejor, y no necesariamente eso es correcto. No suele pasar eso. Lo ideal, dicen que si es una muestra sólida, el tamaño de las heces debe ser del tamaño de una nuez, del tamaño de un vicio, del chocolate vicio, para decir un poquito más grande que eso, ya háganse la idea, ¿no? Una aceituna un poco más grande, de una aceituna ya, supongámosle, una aceituna borgoña, que son más grandecitas. Así debe ser el tamaño ideal de una muestra de heces, es suficiente. Si en el caso de que sean líquidas, hay que llenarlas un cuarto o un tercio del frasco, ¿no?, dependiendo de qué tan patógeno esté, ¿no? Hay que dar las correctas indicaciones de cómo y en qué frascos. Para muestras de heces no es necesario que el frasco esté estéril, no es necesario. O en las farmacias venden frascos para depositar muestras, es lo ideal traerlo ahí. Hay personas que traen frasquitos de su casa, ¿no?, frasquitos de la mostaza, frasquitos de la mayonesa, ¿no? Se acepta, sí, se suele aceptar en algunos casos, ¿no? Pero lo ideal es comprarte tu frasquito en la farmacia, ¿no? Pero suele pasar también que las personas traigan sus frascos en esos que les digo, ¿no? O también he visto a veces en frascos de la comida para beber, Heinz creo que se llama, también he visto que traigan a veces su muestra de heces o de orina en esos casos, ¿no? Que no es lo correcto, pero bueno, se puede trabajar también. Mientras sean de heces y no sea para Berna Street, se puede trabajar. Es por eso que hay que dar las correctas indicaciones. Nosotros estamos en la competencia para dar las indicaciones de forma correcta. Lo ideal es que se compren un frasco en la farmacia, que no cuesta caro, cuesta 50, un sol. Es lo ideal. El paciente debe traer, obviamente, su muestra, ¿no? Lo ideal es que se tome la muestra lo más rápido posible, se tome la muestra y llegue al hospital, al centro de salud, para que deje su muestra lo más pronto posible. Y obviamente nosotros tenemos que verificar que todo esté ok.
Ay, perdón. Así como hay muestras de copro, hay muestras de urocultivo. También es una muestra de orina muy común en microbiología. Con la muestra de nasal, nasofaringia, el urocultivo es el más común. Igual, el propio paciente también trae su muestra. Ahora, a diferencia de las pruebas de orina bioquímica, hay que ser un poquito más exigentes con las muestras de orina para microbiología. Acuérdense que la orina es un líquido estéril, teóricamente hablando de un paciente sano, ¿no? Es muy probable que se pueda contaminar con nuestra mano, si es que metemos la mano al frasco, o sea, es muy probable que se contamine. Hay que tomarse el tiempo para realizarse como paciente una buena toma de muestra de orina, hacerlo de la forma que se le indique. Aquí lo he detallado de manera sencilla, de manera somera, de manera sencilla, pero vamos a ver un tema ya más adelante, bien detalladito de cómo se debe tomar una correcta muestra de orina. Es por eso que nosotros estamos en la capacidad de darle una indicación completa al paciente. Debemos darle la indicación de cómo se debe tomar la muestra, sobre todo en orina. Ahora, aquí sí hay que tener un frasco estéril y de boca ancha. Eso sí lo venden en las farmacias, frasco estéril para muestras de orina. Vienen en una bolsita y el frasco limpiecito. Porque como les digo, las muestras de orina son estériles, así que deben mantenerse las mayores condiciones de la conservación de esterilidad posibles. Importantísimo. Si no, te puede salir cualquier cosa, ¿no? Si yo me tomo la muestra de una mala forma, meto mi dedo, no sé, la orino y sin querer meto mi dedo y ponte que no me haya lavado las manos, entonces mi dedo tiene bacterias y van a salir bacterias del dedo que está en mi mano y van a salir la orina. Y uno, como está en laboratorio, recibe las muestras a ciegas, lo procesa y crece cultivo, ¿qué va a pensar? Que está positivo, y cuando en verdad el paciente no lo ha podido estar. Así que para eso siempre hay que dar las indicaciones de la manera correcta. Muestra de urocultivo. Otra muestra también, las muestras de esputo. Muestras de las vías respiratorias profundas, ¿no? En el caso de que el paciente no pueda expectorar, se hace un tipo de lavado alveolar, con una broncoscopía alveolar que se puede hacer, pero en el caso de que el paciente pueda, ¿no? La muestra de esputo es de las vías respiratorias profundas. No es necesario que la muestra sea abundante, que sea copiosa, como les digo. A veces es mejor la calidad que la cantidad. Usualmente las muestras más ideales en el esputo son las más mucoides. Esas son las muestras ideales en microbiología. A ver, Catherine. Así es. Correcto. Igual lo vamos a detallar más adelante, paso a pasito, pero interesante. Como les digo, ¿no? Estas son las muestras de esputo. Calidad a veces es mejor que cantidad. En el caso de esputo cumple esto. Las muestras más mucoides son las muestras más óptimas para extraer de las muestras de esputo. Igualito, hay que dar indicaciones correctas. No es... La muestra de esputo no es botar tu salivita. Mucha gente hace eso. Mucha gente, yo lo he visto hasta el cansancio. Mucha gente hace eso. Pienso que una muestra de esputo es... No, una muestra de esputo es... Te tomas tu aire, ¿no? Inspiras bien, expectoras bien, y si sale una buena cantidad de flema, esa es tu correcta muestra de esputo. Hay que siempre dar las indicaciones al paciente de la mejor forma posible, ¿no? Si no, no va a tomarse una buena muestra. Otra muestra, que bueno, esta muestra ya no es un procedimiento común que digamos, es una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es un procedimiento médico, usualmente el médico hay un médico especialista encargado de esas tomas de muestra. La muestra se toma en la columna vertebral entre la zona de la lumbar 1 y la lumbar 3, ¿no? Esto acá parece un poquito doloroso la toma de muestra. Usualmente se anestesia con silocaína, con lidocaína, la zona local, es una anestesia local para que no se sienta el rincón de la aguja, y se toma una muestra de forma correcta, ¿no? ¿Hay que ser un personal capacitado? Sí, claro que sí. Una mala toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, si tú no sabes la posición anatómica de la columna y lo tomas más arriba, puedes dañar la médula espinal y dejarle una secuela. Lo puedes dejar en algunos casos con secuelas de motoras, ¿no? Como el pie, la pierna, el brazo. O sea, es peligrosísimo tomar. Si es que no sabes tomar una muestra de LCR, es peligrosísimo. Obviamente, ¿no? A veces presentan, como ven en la imagen, ¿no? Un poco sanguinolenta, ¿no? Puede ser un proceso patológico.
esta también debe ser correctamente verificada a su ingreso al laboratorio, porque las muestras de LCR, las muestras de líquido cítico, se parecen mucho a veces, se parecen mucho. Pueden ser poco o menos, pero se parecen. Y es por eso que ahí quizá no te va a ayudar la visualización solamente, ¿no? Porque es muy fácil diferenciar una muestra de orina de una muestra de un líquido biológico. Es fácil, tantas veces que muestra de orina. Pero los líquidos biológicos como líquido acítico, líquido pleural, el líquido LCR, a veces cuando están patológicos no es fácil diferenciarlos. Así que es necesario que cumplan con lo estipulado en cuanto a las condiciones preanalíticas de la muestra, ¿no? Con su correcto rotulado. Ahí lo vamos a ver mejor. Eso es lo que le decía, ¿no? El líquido de cavidades. Aquí podemos ver en la imagen a una paciente que se le está tomando el líquido pleural, ¿no? El líquido pleural es un líquido que se encuentra en la cavidad de los pulmones. ¿Cuáles son los tipos de análisis? No entiendo tu pregunta, señorita Yuli. No entiendo su pregunta. ¿Se la podría formular mejor? Bueno, vamos a ver el tema de líquidos de cavidades. Eso también igual es un procedimiento médico. Usualmente no suele ser un personal que no sea médico o especialista. Ustedes ya saben, lo he mencionado muchas veces, 3 tipos de líquidos, ¿no? Pleural, acítico y pericárdico, ¿no? De los dos primeros son los que vienen más, del pleural y del acítico. Igualito, se hace anestesia local en la zona para tomar la muestra. Es un procedimiento un poco demora un poco el procedimiento, ¿no? Igual que las otras muestras, hay que hacer un correcto verificado de las muestras al laboratorio cuando ingresan, por lo que se parecen. Aquí ya no puedes diferenciarlas así a simple vista. Aquí tienen que estar bien rotuladas. Así es. Si esa es la pregunta, así es la respuesta. Correcto. Y existen muchas más pruebas todavía. Eso es lo más común, por así decirlo. Otro líquido también que no es tan común ver, dependiendo para qué pruebas sean, es el famoso líquido sinovial, el famoso líquido de las articulaciones. Igualito, acá se necesita un aparato especial que se llama el artroscopio, que también llegan muestras de líquido sinovial, a veces llegan a microbiología, a bioquímica también, en menos proporción. Estas muestras también deben ser verificadas de forma correcta porque son muy parecidas, como les comento, ¿no? En la imagen podemos ver, ¿no?, a la pacientita, ¿no?, que le están sacando líquido sinovial de la rodilla, ¿no?, de la zona de la articulación de la rodilla. Miren cuántos jeringas está usando para extraer el líquido. Tiene ese color medio amarillento, que se parece al líquido pleural sano, al líquido acítico. Muchas gracias. Y bueno, ese básicamente es el líquido sinovial. No es tan común verlo en el laboratorio, es cierto, no es tan común verlo, pero siempre se puede presentar. Y por eso les repito, siempre que esté verificado los nombres, la información que hay de las pruebas, siempre deben ser verificadas, ¿no? Que esté todo ok. Aparte, como está el líquido sinovial y lo que hemos hablado, hay otros tipos de líquidos, los líquidos de secreciones, que son también muestras de flujo normal o patológico que se pueden encontrar en determinadas zonas del organismo, ¿no? No solamente los que hemos hablado, existen muchos más tipos de muestras. Como dicen, ¿no?, en el segundo punto, ¿no?, zonas con contacto directo fuera del organismo, como las estructuras internas, ¿no? Hay secreciones internas y secreciones externas, vamos a verlo más a detalle. Casi todos estos procedimientos son realizados por personal médico, ¿no? Usualmente a la especialidad que compete. Si es un médico neumólogo, una toma de muestra del líquido pleural, ¿no? Si es un médico gastroenterólogo, una toma de muestra del líquido acítico. Si es un médico traumatólogo, una zona de líquido sinovial, ¿no? Más o menos va de acuerdo a la especialidad. Los líquidos de secreciones usualmente son procesos de cirugías también, de abscesos, de heridas mal curadas. Esas son secreciones purulentas usualmente. Podemos ver estos ejemplos, ¿no? Secreción vaginal, secreción uretral, secreción de la conjuntiva ocular, me faltó ser más preciso, en la conjuntiva ocular también hay toma de muestra,
secreción óptica de oído, aspirado bronquial, como les comenté, aspirado de tráquea y secreción seminal. Son otros tipos de muestras y en la imagen podemos ver también los frascos adecuados en los que se debe traer, ¿no? Usualmente estos frascos que se ven acá son los que venden comercialmente en las farmacias, sobre todo el del medio, el verde. Se ve el que estaba acá, también es muy común verlo, ¿sí? Son frascos que son accesibles, ideales para la toma de muestra, ¿no? Y lo ideal es que no sean frascos de casa, ¿no? Como les digo que a veces suele pasar. Otro tipo de muestras de microbiología, igual que no es tan común verlas tampoco, es el cultivo de tejidos, ¿no? De las famosas biopsias. No es muy común, como les digo. Esto lo piden en el caso de que haya sepsis. Sepsis es una infección bacteriana a nivel del torrente sanguíneo o a nivel de órganos, ¿no? Ustedes saben que nosotros internamente, en nuestros órganos, nuestro cuerpo es estéril. Cualquier bacteria que haya, hasta la más sana, entre comillas, puede causarnos un daño que puede ser muy riesgoso y en algunos casos mortal. En algunos casos, ¿no? Para la evaluación del órgano que se extrae en una biopsia, se hace usualmente un cultivo de tejido, que no es, como le digo, común, pero es igual que las demás siembras biológicas, solamente que es con tejido sólido, ¿no? No es muy común verlo, pero sí suelen llegar. Suelen llegar biopsias de apéndice, biopsias de hueso en algunos casos. Bueno, hasta aquí. Ya puedo responder un poquito más a sus preguntas. ¿Alguien tiene una duda, alguna consulta? Para seguir con la clase. Bueno, si no hay dudas, continuemos. A ver. ¿En qué diapositiva, por favor? ¿Cómo se llama? Más específico, por favor. ¿Acá? No entendí su pregunta, señorita. No entendí su pregunta, o me la responde, se la puedo responder después, si me la especifica mejor. Ok, veamos. Conservación y transporte de muestras al laboratorio. Importantísimo, no solamente recepcionar las muestras y saber qué es, sino cómo llevarlas. Usualmente en los hospitales grandes hay veces, ¿no?, que los laboratorios, el lugar donde se toma muestra no está en el lugar del laboratorio central, así que se deben transportar. O en algunos casos hay algunos centros de salud u hospitales que no cuentan con las pruebas adecuadas para hacer eso, lo que solicitan, así que las tienen que derivar a otro centro de salud, a otro hospital. Eso también hay que tener en cuenta, porque depende de eso, tú vas a saber cuánto la muestra se demora en llegar para que sea procesada de la forma correcta. Muy importante. Bueno, primero, ¿qué se necesita para la conservación, para la manipulación? Antes del transporte adecuado, los materiales que permitan la manipulación segura, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Simplemente a la bioseguridad, como los equipos de protección, ¿no? Mandilón, mascarilla, lentes de protección, la cofia, los guantes de nitrilo son los que se usan ahora más que los guantes de látex, son más recomendables los guantes de nitrilo. ¿No? Hay que también saber cómo manipular las muestras dependiendo en qué área estamos. Hay que tener mucho cuidado en las áreas de tuberculosis. A nivel de Perú, el Estado tiene cada hospital de nivel 3 tiene su área de tuberculosis, laboratorio de tuberculosis, exclusivamente de tuberculosis. Y deben saber que Perú a nivel mundial es uno de los países donde tenemos más TBC. Así que justamente ese programa está dedicado para ello. Y las muestras que llegan, no hay que tratarlas con el mayor cuidado posible, ¿no? Acuérdense que las muestras de tuberculosis son muy contagiosas, muy contagiosas. Hay que tener mucho cuidado en la manipulación de estas muestras, y es por eso que siempre la premisa que les comenté, ¿no? Toda muestra hay que considerarla patológica, y eso deben tenerlo muy, muy en cuenta. Si en el caso del transporte de las muestras está muy lejos, o va a tomar mucho tiempo, es necesario tener un cooler, ¿no? Un cofrecito, ¿no? En el cual se tienen los gel pack, que son como unos geles, con geles para
almacenar las muestras en transporte de frío, ¿no? Esto solamente es en las muestras de sueros, ¿no? A veces hay algunos laboratorios, por ejemplo, que no hacen pruebas especiales, ¿no? Vamos a suponer un laboratorio, una clínica que no haga pruebas de coagulación, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El laboratorio centrifuga la muestra, guarda el plasma, y eso lo derivan a otro laboratorio. El transporte debe ser en un cooler a la temperatura de refrigeración, que es de 2 a 8 grados centígrados. Bueno, como lo dice ahí, ¿no? En caso de contar con mucho material de muestra, a veces pasa, hay que tener un carrito de transporte de muestras, porque, como les digo, ¿no? A veces el centro donde se toma la muestra, donde se reciben al laboratorio, perdón, ¿qué pasó? A veces está muy lejos, y hay que llevar las muestras de una manera adecuada, ¿no? Tampoco hay que llevarlas de una forma como a lo que entre, ¿no? Se puede mover, se puede derramar, se pueden contaminar muestra con otra, el resultado no es el mismo, eso pasa también. Como les dije, ¿no? Hay muestras que son susceptibles a la temperatura ambiental, sobre todo con los sueros. Los sueros, para algunas pruebas, como las de coagulación, es muy importante mantener la temperatura. Así que hay que refrigerarlas en el caso de que no se pueda llevar a tiempo. Hay muestras también que son lábiles a los rayos del sol. Esto usualmente pasa con la orina. Se puede decir también que si lo dejas a la temperatura de luz, puede eliminar algunas moléculas que se encuentran en ella, algunas bacterias, y el resultado no sería el mismo. O sea, esas cositas, esos detallitos que pueden parecer simples, cuando se procesan se puede ver que en verdad el resultado a veces no sale como uno quiere, solamente por esas pequeñeces que podemos decir, ¿no? Que ahí es donde se encuentran los errores preanalíticos. Bueno, como les mencioné, ¿no? Las medidas de bioseguridad deben estar presentes. Hay mucho grado de contagio por manipular las muestras, ¿no? Estás manipulando las muestras, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener protocolos de transporte de muestras, como lo comenté, en el caso de que esté muy lejos en el lugar de acopio, que usualmente pasa en los hospitales del MINSA. Los hospitales del MINSA crecen de forma muy desordenada, y es muy común ver eso ahí, ¿no? En las clínicas y hospitales nuevos, con infraestructura moderna, no es muy común ver eso, ¿no? Pero igual se toman esas medidas en algunos casos, ¿no? Acá podemos ver esta imagen, un recipiente de Tecnopor, con algunas muestras, ¿no? Algunas no están utilizadas. Ahí podemos ver frascos para orina, podemos ver tubos para muestras de sangre, podemos ver también en el fondo frascos para hisopado, ¿no? Esta es otra forma también de llevar las muestras, ¿no? Una manera ordenada. En el caso, acá vemos otro ejemplo, ¿no? De cómo se deben llevar, cómo se debe transportar las muestras. Aquí en el medio podemos ver el famoso gel pack, ¿no? Que son geles, ¿no? Que ayudan a mantener la temperatura de los componentes que vas a transportar. Aquí podemos ver un medidor de temperatura para verificar que las muestras estén a la temperatura que deseas, ¿no? Que es usualmente de 2 a 8 grados. Y en el caso de que se tengan que derivar las muestras, ¿no? Siempre, alguna vez en la calle quizás han visto a personal de salud llevando muestras en moto, lo más rápido posible al laboratorio, ¿no? Que sí es importante. A veces hay laboratorios, como les digo, ¿no? Que no hacen pruebas más complejas, pero los pueden llevar al laboratorio central donde hacen más pruebas, a un laboratorio de más alta complejidad, para que se hagan las pruebas que se requieran, ¿no? Es muy común ver estos servicios motorizados, ¿no? Que llevan las muestras a los hospitales o clínicas correspondientes. Eso es lo que quería llegar. Muy importante. Los errores que se ven en la fase preanalítica. Nosotros debemos identificar los errores rápidamente si es que los vemos. Hay que saber identificar los errores. A veces por el trabajo, ¿no? Quizá también por hacerlo de una manera correcta, o trabajar rápido, o sacarnos del apuro. A veces pasamos, yo lo admito, a veces pasamos por alto algunos detallitos, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es justamente mejorar esas cositas para que el error sea mínimo. Pero es necesario que sepan los errores para que sepan cómo pueden corregir la labor que están haciendo, ¿no? Y es normal que existan los errores, es normal, nadie es perfecto, en el laboratorio tampoco, no todos los resultados van a salir iguales, siempre va a salir así, siempre van a haber errores, solamente debemos estar en la capacidad de identificarlos y de ser posible corregirlos, pero de identificarlos sí tenemos que estar en la capacidad.
¿no? En el caso de los errores debe existir un protocolo de contingencia, ¿no? De, no sé, por ejemplo, ¿no? Ya hay un error importante aquí, ¿sabe qué? Yo voy a encargar de solucionar este problema, así que otro personal trabaje, ¿no? Hay que tener protocolos importantes para dar solución a los errores de manera más rápida posible, sin que afecte al entorno laboral. Y como lo dije en un comienzo, ahora lo digo más a detalle, la fase preanalítica es la que presenta más errores, y ya se lo dije por qué, por la automatización. Según informes de laboratorio de calidad, ¿no? Se estima que entre el 70 al 80% del total de los errores en las 3 fases están solamente en la etapa preanalítica. Interesantísimo, interesantísimo. Así que parte de nosotros como profesionales de la salud, identificar estos errores que se encuentran mucho acá y darle la solución más adecuada, ¿no? Y más rápida. El primer error que se ve, errores en la solicitud de exámenes. A veces los médicos mismos también tienen, por la rapidez quizá de librarse de sus pacientes, ¿no? A veces le dan malas solicitudes. Es muy común ver eso. Y es por eso también que es bueno mantener como personal de laboratorio, en algunos casos, es bueno mantener una comunicación con los médicos que solicitan sus pruebas para saber qué le piden a los pacientes, ¿no? Eso no pasa mucho en los hospitales de estado, pero pasa mucho en las clínicas, que son más pequeñas usualmente. Hay un mayor contacto del médico, ¿no? Con el personal. Más o menos como ya se sabe qué pruebas le piden, ya conocen al paciente en algunos casos, ¿no? O saben por qué consulta ha ido y más o menos uno ya sabe qué pruebas le van a solicitar. En algunos casos puede pasar eso. A ver, ¿no? El tercer punto también es muy importante, ¿no? Creación de perfiles especiales para situaciones clínicas concretas, como el uso de mediciones y exámenes in vitro controlados. Bueno, este caso también es muy importante, ¿no? En el caso de que haya pacientes que ya sean caseritos, por así decirlo, ¿no? Que ya vayan muy frecuentemente, ya se les hace ¿cómo decirlo, no? Su examen ya de concreto, ¿no? De que se le debe hacer cada cierto tiempo, ¿no? Usualmente pasa con los pacientes diabéticos, ¿no? De que se hacen sus chequeos constantemente, ¿no? Es muy importante. O los pacientes con cáncer también en algunos casos, ¿no? Que se están recuperando del cáncer, ¿no? Están en la etapa de convalecencia, también suelen hacerse chequeos cada cierto tiempo, ¿no? Y si sus chequeos se lo hacen en un lugar pequeño donde lo pueden conocer, es muy fácil que le hagan su programación de pruebas, ¿no? A ver, para que la adecuación de la demanda se lleve a cabo con éxito, debe realizarse de acuerdo a los médicos solicitantes. Claro, los médicos, usualmente, a veces hay mucha demanda de pruebas de laboratorio, y nosotros debemos estar de acorde a los médicos para ver el flujo de muestras que pueden llegar al laboratorio. Usualmente, en los hospitales grandes suele pasar de que hay mucho que se procesa y hay otros días que se procesa poco. Es porque no hay un buen flujo de muestras de los pacientes, ¿no? O los médicos son los que se encargan de dar, en el caso de consultas, para qué fecha vienen, para qué fecha no vienen, ¿no? Siempre hay que estar atento a ese punto. Y otra cosa importante, las herramientas informáticas, el internet, los software importantes, ¿no? El Word, el Excel, siempre van a facilitar esto, ¿no? La digitalización ayuda también justamente en esto, ¿no? Para evitar los errores en la solicitud de exámenes. Es muy común, como les digo, ver en los hospitales del Estado son un poco arcaicos. Todo lo hacen a mano, muchas cosas lo hacen a mano, la computadora lo utilizan para algunas cosas, no es totalmente digitalizado, no como una clínica, ¿no? Una clínica ahora ya todo digitalizado, ya. El doctor te chequea ahí y ya te hace tu solicitud vía virtual, te la manda a ti, la manda al laboratorio, es más rápido. Es más rápido y hay menos errores, ¿no? Ya no estar escribiendo, ¿no? Eso también es un punto para que haya más errores. Ese es uno. Errores en la solicitud de exámenes. Otro punto, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? O la clásica, ¿no? O también nosotros estamos reportando, digitando los exámenes que pide el paciente y estamos en el celular o estamos haciendo otra cosa, ¿no? A veces también la distracción por parte nuestra también puede ser contraproducente, ¿no? Podemos dar quizás sin querer pruebas que no le competen al paciente y estamos generando un mal a ellos, ¿no? Es terrible a veces, que suele pasar en hospitales grandes sobre todo, que hay mucho volumen de pacientes. Otro, importantísimo, que no haya un rotulado de forma correcta. Ahora,
hay dos tipos de errores en la identificación. Primero, es por falta de información, porque no hay información concreta, adecuada de lo que se debe poner, o también por identificación incorrecta del paciente. El mal rotulado puede ser, por ejemplo, lo clásico que se pone son tres cositas: el nombre del paciente, el servicio que viene, qué tipo de muestra es, y la hora de extracción. En algunos casos es importante, dependiendo si la muestra tiene que realizarse con urgencia, el tiempo, pero de que debe ir el nombre del paciente, el tipo de muestra y de qué servicio viene, importantísimo. Los primeros errores por falta de información es muy fácil de detectar. Puedes ir al área administrativa, vía virtual pueden corregir el error, ¿no? Mire, el paciente se le ha pedido tal muestra, ya, ok, ya está. Pero es más difícil identificar los errores por una incorrecta identificación. Esto sí puede tener consecuencias recontra perjudiciales, porque le puede dar un resultado de un paciente que le compete a otro. Imagínense, un diagnóstico importante, no sé, o sea, una persona que no tiene diabetes, le puede decir que tiene diabetes simplemente porque rotulaste mal la muestra del otro paciente. Y justamente del otro paciente su muestra es patológica. Así que el rotulado también es importantísimo. Hay errores ahí, hay muchos errores, usualmente cuando es manual. Y además, cuando es automatizado, usualmente colocan un código de barras, un sticker. Y a veces por la carga laboral no pegamos los stickers de forma adecuada. Puede pasar eso también, es muy importante, ¿no? Algunos laboratorios lo redactan de forma manual, que ya ahora se está dejando en desuso el rotulado manual, porque ahora los sistemas de salud grandes manejan el código de barras, ¿no? Que hay un lector automatizado que lee, ingresa al sistema y identifica la muestra de la forma más fácil posible, ¿no? El número del paciente, el código del paciente, a qué hora ha venido, qué muestra es, ¿no? Más sencillo, como lo ven en la otra imagen, ¿no? Disculpen la resolución, pero por ejemplo ahí, ¿no? Pueden ver que se imprime un código de barras, un código QR en ese caso, y con eso ya pueden identificar la muestra del paciente, ¿no? Eso sería lo correcto en los tiempos de ahora, ¿no? Que todo está estamos más apegados a la tecnología. Otro punto, errores en el proceso mismo de la toma de muestra. Como lo comenté antes, estos son los más frecuentes que se ven en la fase preanalítica. Pueden ser por muchas causas una mala toma de muestra. Primero, a veces el paciente no cumple con los requisitos para tomarse la muestra, ¿no? Hay medicamentos a veces que pueden interferir con algunas pruebas de sangre, como las de coagulación, por ejemplo. Fácil con las pruebas de coagulación. A veces hay pacientes que son anticoagulados, que toman sus anticoagulantes orales, y en el momento que se hace la prueba les puede salir un resultado erróneo, porque el paciente no ha tomado las medidas necesarias para hacerse su prueba, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ella es del paciente, en este caso el error. Hora de extracción de sanguínea inadecuada también, ¿no? A veces hay ciertas horas también en que se deben tomar las muestras, sobre todo con las muestras hormonales. Hay una prueba hormonal que se llama el cortisol, por ejemplo, que es una hormona. Esta hormona es la famosa conocida como la hormona del estrés, el cortisol. Imagínense si una persona está tensa a la hora de tomarse su muestra. Sus niveles de estrés aumentan y el cortisol en tu sangre aumenta. Y cuando te vas a tomar tu muestra de sangre y estás nervioso, tenso, tu cortisol aumenta y el resultado va a salir alterado. Así que con las muestras de cortisol, que es una prueba de inmunología, bien puede pasar eso, miren. Es muy importante eso. O con las pruebas de glucosa también, ¿no? Usualmente la glucosa se hace en ayunas. Por eso es que se toman en la mañana. Cuando tú comes y puedes hacer la prueba de glucosa basal, no va a salir un resultado adecuado. Obviamente la posición correcta del brazo, cuando tomas la muestra, si no hay una buena posición correcta, una buena postura, te puede generar herida, hematoma, puede generar hemólisis de la muestra, que la muestra se hemolice, que los glóbulos rojos se rompan y liberen la hemoglobina al suero, ¿no? Eso puede ser un interferente también para la determinación de las pruebas, importante. La extracción sanguínea por seguir un orden inadecuado del orden de tubos también es importante. Hay un orden adecuado para tomar las muestras, ¿no? Sobre todo el hemocultivo, ¿no? Que siempre debe ser tomado primero, en el caso que lo requiera. El hemocultivo no se puede tomar al final, siempre debe ser la primera muestra, ¿no? Eso es lo que siempre está protocolizado en todos los laboratorios, si es que el paciente tiene muestra de hemocultivo.
El volumen insuficiente también de la muestra también puede ser un error también, porque hay pruebas que son muy exigentes con el volumen de muestra, y eso siempre pasa con las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación siempre son las más exigentes. Si no hay un volumen adecuado de muestra, no va a salir bien la prueba. Suele pasar sobre todo con las pruebas de coagulación. Las muestras coaguladas, que suelen pasar también, ¿no? En algunos pacientes, a veces que tienen problemas de coagulación, suelen pasar a veces que su misma muestra se coagule rápido. Eso es un problema también. O la mala conservación de la muestra también hace que se pueda coagular, ¿no? Sobre todo las muestras que no tienen anticoagulantes. Y como lo comenté el último, el tiempo de ayuno antes de la extracción, sí, como les dije, sobre todo de las pruebas basales, sobre todo de la glucosa. Es por eso que para las pruebas bioquímicas, siempre piden que el paciente esté en ayunas. Siempre se pide eso. Si el paciente está en ayunas, no se recomienda que se tome la muestra porque no va a salir el resultado que se espera. Importante ese detalle, ¿no? Ahí, por ejemplo, un error que podemos ver es que el tomador de muestra no lleva sus guantes. Otro error que puedo ver ahí también es que la ligadura no está a la altura adecuada, ¿no? Debe ser 4 dedos encima de la flexión del codo. Otro dato importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una mala consecuencia de una mala toma. Deja los hematomas, ¿no? Los moretones. Eso puede pasar cuando la toma ha sido muy forzada en algunos casos, porque la vena sea difícil o porque el personal no tenga tanta pericia en el tomar la muestra. Es muy común que pase eso. Otro error preanalítico, en la entrada de datos en el sistema de información. Usualmente esto pasa por fallo humano, usualmente, ¿no? No ingresar de forma correcta las muestras al sistema, sobre todo, ¿no? Sobre todo con los programas, ¿no? Es importante que el personal administrativo siempre esté consciente del trabajo que hace, ¿no? De que es importante registrar las muestras de la forma correcta, el llenado correcto, a la hora que se toma digitalmente, ¿no? Es importante. A veces un descuido puede costarnos un error caro, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Sobre todo cuando son muestras escritas, no es digital, ¿no? A veces estamos jugando, no estamos jugando en el trabajo, a veces estamos muy estresados. Suele pasar eso, ¿no? Pero la idea es concentrarse netamente en el trabajo. Otra forma de error preanalítico, mala conservación de la muestra. Esto también igual es muy común ver, ¿no? Debe transportarse, como les dije, ¿no? En las condiciones adecuadas, ¿no? Hay que llevar un registro, ¿no? De cómo las muestras del laboratorio, desde que llega al laboratorio hasta que esté en su procesamiento, ¿no? De ser posible, gestionar el tiempo, ¿no? De cuánto se demora en procesar las muestras. Es importante para ver la rapidez del sistema de laboratorio. El tercer punto también es muy importante. Las muestras de sangre usualmente no se deben agitar mucho, ¿no? Si por el camino tortuoso, ¿no? O en la moto que se lleve, no sé, se mueve mucho, puede causar hemólisis, que los glóbulos rojos se rompan y el suero, o en el plasma, perdón, en este caso, tenga hemólisis, y la hemólisis es un interferente para muchas pruebas bioquímicas. En el caso de la centrifugación también es importante, sobre todo las muestras para bioquímica. La centrifugación es muy importante. Si nosotros no centrifugamos las muestras lo más rápido posible, es muy probable que algunos factores de coagulación del plasma se consuman, y dependiendo del tipo de prueba que hagamos, sobre todo para las pruebas de coagulación, no serían las adecuadas, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta todos esos detallitos. Extracción sanguínea, perdón, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Lo ideal es centrifugarlas lo más pronto posible. Por ejemplo, con la prueba de glucosa, esto es muy importante. Si tú dejas tu tubo que has sacado para una prueba de glucosa y no lo centrifugas, los glóbulos rojos, por teoría, consumen glucosa para obtener energía. ¿Eso qué significa? Que la glucosa la van a obtener del suero. Y si tú no centrifugas tu muestra en un par de horas, el valor de glucosa que va a salir es menor al que tenía en el inicio de la toma de muestra. Por ejemplo, ¿no? Así que para algunos casos, lo ideal es centrifugar, no, en general, lo ideal es centrifugar lo más pronto posible tu muestra. Eso también es un error preanalítico muy interesante, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Clasificación de las muestras, ¿no? Los colores de los tubitos, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito acerca de ellos. Cómo se transportan las muestras de orina, ¿no? Frascos grandes, recipientes amplios, ¿no? Tu medida de bioseguridad. Aquí podemos ver un resumen
de cómo es un diagrama de proceso de la fase preanalítica, ¿no? En la recepción del paciente, ¿no? La entrevista con el médico, en algunos casos para algunos tipos de exámenes, la facturación, el pago que debe hacer para la solicitud. Va con su solicitud del médico, con su pago, se registra en el laboratorio, se toma la muestra, ¿no? Se procesa y todo ok, ¿no? Pero hasta ahí, hasta la toma de muestra y que llega al laboratorio, es donde termina la fase preanalítica, ¿no? Hasta que la muestra llegue al laboratorio para su procesamiento, ¿no? Así que, como les comento, es muy, muy importante, ¿no? La fase preanalítica por el tema de los errores, sobre todo. Y está en nuestras manos hacer que estos errores disminuyan de forma considerable. Aquí podemos ver la bibliografía para que lean. Como les comento, yo no tomo nada de las bibliografías, absolutamente nada. Así que esto es para que lo lean, para que ustedes tengan su propio conocimiento, para su propia cultura, que es muy importante. Y eso sería, chicos, eso sería todo por ahora. He terminado un poquito antes para resolver el examen, que sé que algunos tienen algunas dudas, pero hasta el tema, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Algo que quizás no aclaré, o algo que hizo falta, o algunas dudas pendientes que tienen, si me las pueden responder en el chat, por favor. Así que bueno, chicos, estudien, esfuércense. Han sacado buena nota aún así, para mí 3 es una buena nota. Y nos vemos hasta el otro domingo. Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego.